Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este foro el día de hoy. Vamos a hablar de ciberseguridad. Es muy importante que nosotros veamos el proceso de la seguridad corporativa, el proceso de la seguridad personal de nuestros datos de una manera muy concienzuda, de una manera muy adecuada, y también es muy importante que nosotros tengamos la conciencia de asegurar lo que nos está pasando con respecto a la seguridad. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a tener dos invitados muy importantes. Les voy a pedir disculpas porque el invitado Mario Botina tuvo un problema en el banco, básicamente. Ustedes saben, el tema corporativo es bastante complejo y él me pidió disculpas hace un rato. Entiendo que todavía no ha solucionado su problema. Yo espero que lo podamos tener pronto aquí, o él me informó también que lo podemos invitar a un siguiente panel. Voy a presentarles a nuestros panelistas. Tenemos a Siler Amador. Es magíster en seguridad informática de la Universidad Internacional de La Rioja, especialista en redes y servicios telemáticos de la Universidad del Cauca, ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte, es auditor de sistemas de gestión de seguridad de información de Buró Veritas, es profesor asociado en pregrado y posgrado adscrito al Departamento de Sistemas de la Universidad del Cauca, es investigador del grupo de I+D en Tecnologías de la Información, GTI, de la Universidad del Cauca, asesor y consultor de empresas en temas relacionados con la seguridad de la información. Tenemos también a John Edison Martínez, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia profesional en ciberseguridad y seguridad de la información. Ha participado y liderado importantes proyectos de implementación de modelos de seguridad digital, gestión de riesgos, ciberseguridad e implementación de ISO 27001 en importantes empresas tanto del sector público como privado. Actualmente se desempeña como gerente en Password Consulting Service, importante empresa de seguridad digital colombiana, donde es responsable de alianzas estratégicas y desarrollo de nuevos productos y servicios de seguridad digital para Latinoamérica. Ponente en diferentes eventos de seguridad a nivel nacional y docente universitario. Yo estoy muy contento de tenerlos aquí. Muchas gracias, Siler, y muchas gracias, John, por aceptar la invitación. Es importante porque hemos tenido muchísimos ataques, el tema del ransomware que hablábamos con Siler hace un momento, el tema de las prácticas de seguridad que no se han tenido de una manera concienzuda, y básicamente yo esto lo veo como un seguro. Es cuando tú tienes un accidente, tú no puedes pensar, oye, qué pena, no compré el seguro y pues ya el carro está estrellado y tengo un problema muy grave. Nosotros debemos tener una previsión respecto a estos temas de seguridad y no debemos actuar a la posteriori, o sea, no podemos empezar oiga, nos secuestraron los datos y qué vamos a hacer ahora. Entonces, bienvenidos Siler y John, muchas gracias por participar en el panel. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué necesidades tienen los clientes el día de hoy, John? Bueno, pues antes que todo, muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí y hablar de estos temas tan interesantes como ciberseguridad, al lado pues de un gran maestro como es Siria. Básicamente los clientes hoy en día quieren soluciones integrales en temas de ciberseguridad. Las organizaciones, el tema de la seguridad informática, la de ciberseguridad, sigue creciendo, siendo cada vez uno de los ejes más importantes de las organizaciones y sigue creciendo como una bola de nieve. Y las organizaciones lo que quieren hoy en día son soluciones integrales, completas. No quieren que vaya alguien y le haga el análisis de vulnerabilidades, luego alguien y le ayude a hacer la arquitectura y luego alguien a corregir, sino que quieren servicios completos e integrales que podamos ofrecer las empresas de tal manera que sea una preocupación menos para las organizaciones y que ellos puedan de alguna forma tener ese aliado estratégico que va a cubrir esa necesidad, como la empresa de seguridad física, en donde yo no estoy preocupado por el vigilante o por su entrenamiento, sino que yo sé que toda la seguridad física la estoy delegando a un tercero experto en el tema. Eso es lo que las empresas hoy en día nos están pidiendo, eso es lo que las empresas quieren de las empresas como nosotros, que se den soluciones de una manera más integral, pues para
enfrentar este tema de los ataques informáticos y de la inseguridad informática que crece cada día más. Gracias. Muchas gracias, John. Yo lo veo como eso, como una alianza completa con la compañía, porque muchas veces las personas tienen diferentes contratos y eso me ha sucedido en el pasado, cuando llego y no hay una persona que está responsable extremo a extremo del problema, entonces cada uno te soluciona una parte del inconveniente y cuando tienes un problema de extremo a extremo, nadie es responsable de eso, porque te dicen, ok, no, qué pena, mi caja llega hasta aquí y pues yo no puedo ayudarte con el resto. Me parece muy interesante esa aproximación. Y yo creo que es muy valioso lo que acabas de decir. Quiero preguntarle a Siller, ¿cómo deberían formarse los estudiantes en temas de seguridad? Gracias, Cayo. Gracias, John. Depende de sus aptitudes y sus actitudes. Lo notamos en la universidad, básicamente. No todos tienen las aptitudes, por ejemplo, de programación, pero demuestran grandes habilidades como pen testers. Algunos no son muy avesados en lenguajes de programación y un pensamiento lógico estricto, pero profundizando un poquito en el área que es bien grande de ciberseguridad, donde hay muchas subáreas donde prácticamente trabajar en ello. Lo importante es la aptitud y la actitud. Los que son buenos programadores pueden optar por formarse en el desarrollo de aplicaciones web seguras, basado, por ejemplo, en OWASP Testing Guide, que va por la versión 4.1, por ejemplo. Infortunadamente, he visto en algunas universidades y programas académicos en donde la parte de programación va por un lado, se vuelven expertos programadores, pero la parte de seguridad, de programación segura va por otro lado. Entonces el programador no está saliendo con ese conocimiento complementario de cómo programar, pero de forma segura, por ejemplo. También en la parte de hardware, ¿no? Cada vez que compramos un dispositivo, pensamos que el dispositivo va a tener un mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo inclusive, pero ¿y la parte de seguridad de ese nuevo dispositivo qué? Pensamos de que está allí y punto, ¿no? O los servicios que contratamos. Cada servicio que compramos para una empresa pues tiene de la mano un conjunto de riesgos, amenazas, vulnerabilidades, y la única forma para poder mantener eso al corriente y con niveles mínimos de riesgo y altos de seguridad es a través de políticas y buenas prácticas. Eso Muchísimas está muy gracias. evolucionado. Nada, estaba en mute, lo siento. Muchísimas gracias, Siller. Yo creo que es muy importante este punto porque si nosotros no tenemos una visión de lo que sucede en la parte formativa de nuestros estudiantes, pues claro, ellos van a tener capacidades de programación, van a tener sus visión de la parte de seguridad, pero no van a tener esa conexión de los dos mundos. Y si no tienen esa conexión, es muy complicado. Y has mencionado algo muy interesante, el tema de seguridad y la mayoría de huecos de seguridad, entiendo también han venido de muchas personas que son empíricas, que tal vez no todos son ingenieros, son personas que aprendieron a conocer el código de una manera profunda y entendieron qué puntos o qué parámetros modificar en un momento dado. Y si los estudiantes no entienden dónde está ese problema de fondo, pues es muy complicado. Quiero pasar a preguntarle a John que dónde se protegería mejor la información de tu organización y los datos de los clientes contra las amenazas internas y los ciberataques. Bueno, esa es muy buena pregunta. Y la respuesta, como decimos los ingenieros, depende. En realidad, yo considero que los datos están mejor protegidos donde, aparte de una infraestructura tecnológica necesaria para protegerlos, unos equipos, llámese firewalls o lo que sea de este tipo, existen unas políticas, procedimientos, una capacitación del personal, una sensibilización y una serie de estructuras que rodeen la protección de esa información. Indudablemente, y soy un convencido de que el futuro está en la nube, indudablemente los datos en la nube pueden tener un nivel de seguridad bastante significativo, o datos que estén, como llamamos, on-premise, en servidores, en las oficinas o en un centro de datos.
Pero en realidad para mí el trasfondo está en dónde tenemos las políticas y los procedimientos adecuados para que esa tecnología, junto con las personas, interactúe de la manera adecuada para proteger los datos. Lo mencionaba Siller hace un momento. Es dónde están esas políticas para poder dar esa seguridad. Entonces, retomando, considero que esos datos van a estar más seguros donde esté esas políticas protegiéndolos, sea la nube, sea los servidores locales. Digamos que eso, la tecnología está ahí y la podemos usar y podemos hacer que esa tecnología segura. El problema de fondo es cómo la administramos y cómo las personas interactuamos con ella. Tenemos la conciencia para hacerlo y la sensibilización y la formación para hacerlo de esa manera segura. Muchas gracias, John. Mira que es muy importante porque yo creo que el miedo que tenían las personas de poner su información en la nube, pues desapareció en cierta manera con el transcurso del tiempo, porque si tú te das cuenta, hay muchas compañías que los datos no están estrictamente diferenciados en una nube pública o en una nube privada, porque hay personas que pueden acceder de acuerdo a sus niveles de permiso a los dos, a los diferentes niveles de información. Pero si no hay unas políticas claras y si no hay una seguridad estricta y una conciencia de los usuarios de cómo, dónde, por qué y cuándo acceder a la información, es muy complicado. Tú puedes tener el mejor sistema de seguridad que al final una persona que recibió un correo, como me decía Siller hace un rato, o alguien que simplemente le prestó el computador a su hermano, porque esa es otra historia interesante, que le prestó el computador a alguien, a su hermano, y esta persona entró ahí, descargó una canción y ahí se acabó todo. Es muy complicado. Al final muchas veces las políticas no fallan por el sentido estricto de las políticas, sino por los puntos débiles y también la capacitación o la conciencia que tienen las personas de la seguridad de la información. Quiero preguntarle a Siller lo mismo. ¿Dónde protegerían mejor la información propietaria de la organización y los datos de los clientes contra amenazas internas y ciberataques? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabo de decir, John. Quiero complementarlo con lo siguiente. No sé si ustedes vieron un documental que acabo de salir hace unas cuantas semanas en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales. Y es un poquito para sentirse Pero angustiado. muy bueno. Y para los que estamos metidos en este tema, pues, por ejemplo, como yo, pues yo sabía algo de eso, pero no sabía qué tan grave era. Y es que sí, los datos, normalmente las empresas confían en que si está en la nube está mucho mejor porque está tercerizado. Se supone que las organizaciones que dan el servicio en nube, sus contratos, garantizan un nivel de seguridad altísimo y buenas prácticas y disminuye la inversión tanto en hardware, software, mantenimiento y ese tipo de cosas. Y obviamente la seguridad garantiza un nivel de seguridad. El problema es que más que un lugar específico, pienso que la forma en que se almacenen los datos allí, me refiero a los algoritmos criptográficos usados para cifrar los datos almacenados o que se transportan y los métodos de autenticación para acceder a ellos es lo que se debe realmente reforzar. Pienso que, por ejemplo, lo que decía en el documental, ¿cuántos de nosotros autorizamos a que nuestro micrófono reciba órdenes? ¿Cuántos de nosotros tenemos habilitados todas esas aplicaciones de redes sociales y que según lo que nos hicieron ver, prácticamente todo lo que hablamos, las órdenes que le damos a nuestros asistentes inteligentes, pues están siendo escuchadas e inmediatamente nos mandan publicidad? Prácticamente que pensamos que tenemos autonomía en nuestras decisiones cuando realmente esto no es cierto. Entonces, claro, no podría decir ligeramente o muy fácilmente la nube, porque me ahorra muchas cosas y la seguridad pues depende de otro. El problema es que también estoy cediendo parte de mi privacidad y autenticación y acceso a los datos, además que no sé qué puedan estar haciendo con ellos. Entonces ahí es donde intervienen todas las técnicas criptográficas, los algoritmos que yo puedo usar. Por ejemplo, muchos de nosotros utilizamos supuestamente gratuito el servicio de Gmail, pero ¿cuántos de nosotros mandamos correos cifrados? ¿Cuántos de nosotros mandamos nuestros correos firmados? ¿Qué es una firma digital? ¿Qué algoritmo se utiliza cuando mandamos una firma digital?
que utilizamos MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, ¿eso qué es? ¿O qué algoritmo criptográfico usamos para cifrar nuestros datos, nuestros mensajes? ¿Usamos RSA, curvas elípticas? ¿O de cuántos bits mandamos los mensajes cuando los ciframos? ¿Con qué llave? ¿Con qué tamaño de llave? ¿Con qué tamaño de certificados lo mandamos? 1024 bits, 2048 bits. ¿Es seguro mandarlo con ese tamaño? Pues según los datos y en un evento que fui de criptografía postcuántica, en el momento en que aparezca el primer equipo cuántico, todos esos algoritmos actuales criptográficos van a ser rotos. Entonces, ni siquiera mucha gente ni siquiera alcanzaría a haber usado los algoritmos criptográficos. Entonces, lo que quiere decir que estamos pero muy mal en materia de utilizar técnicas para proteger nuestros datos, tanto en el almacenamiento como en el envío de los mismos. Mira que eso es muy interesante, Siler, porque muchas personas no tienen en cuenta esto y el correo electrónico, sobre todo en la parte corporativa, que es tan, digámoslo, tan usado todavía, pues sobre todo las empresas muy grandes, hay empresas más nuevas que usan Facebook corporativo para sus mensajes y todo esto, pero el tema de los correos electrónicos, de las firmas y de qué nivel de encripción se tiene en esos sistemas es muy poco usado y muchas compañías pequeñas que son startups de tecnología muchas veces ni siquiera lo usan. Yo le preguntaba a alguien, ¿y qué hiciste? Me dijo, no, yo simplemente contraté Google o contraté una parte de Teams de Microsoft y lo estoy usando. Y bueno, ¿y cómo estás conectando las cosas? Me dice, no, las personas se conectan y envían todo ahí y ya. Es dejar como, eso es como comprar un carro y dejarlo con la puerta abierta en un sitio muy inseguro. Y pues la web es un sitio bastante inseguro. Tú me hiciste recordar algo, Siler, y es el tema de reconocimiento de voz. Ese tema de reconocimiento de voz hace mucho tiempo también se mencionaba que cuando estos sistemas capturaran esa voz, eso se queda almacenado ahí. Igual no hay problemas de capacidad de almacenamiento en teoría, pero cuando nosotros empecemos a usar nuestra voz para abrir archivos, para acceder a sistemas o para acceder a cualquier otro de estos elementos, esos archivos pueden usarse por lo mismo, porque igual es nuestro timbre de voz. Entonces, es como si en algún momento tenemos una llave y la dejamos ahí en la internet y después compramos la chapa, pero la llave está por allá. Esa parte es bien complicada. John, quiero detenerme un poquito porque he tenido muchas preguntas de ransomware, de este secuestro de datos y todo. ¿Tú qué opinas de los ataques y cómo se pueden prevenir? Bueno, pues yo creo que los ataques de ransomware cambiaron un poco el mundo, cambiaron la historia de los ataques informáticos y el motivo es que los ataques de ransomware por primera vez pudieron monetizar directamente un ataque informático. Antes del ransomware y del caso famoso de Movistar y de muchos casos de ransomware aquí en Colombia, nosotros personalmente como compañía de seguridad tenemos 7, 8, tal vez más de 8 casos de ransomware en organizaciones aquí en Colombia, pequeñas, medianas y grandes, que perdieron información significativa por ataques de ransomware. No fue algo externo, sino que lo vivieron las compañías acá en Cali, en Bogotá, en Cartagena, donde atendimos varios casos. Pero el tema con esos ransomware, como les venía diciendo, es que hasta antes del WannaCry, por ejemplo, que fue el ataque más, digamos, más popular, aunque hay muchos, es que antes el atacante tenía que atacar a la víctima, robar la información y esa información ponerla en la dark web para venderla y ahí sí obtener una ganancia económica por esa información. Con la aparición del ransomware y sobre todo la mezcla peligrosa ransomware y bitcoins, se monetizaron directamente esos ataques. Entonces yo ya podía atacar al usuario final, encriptarle su disco duro con información sensible, su tesis de grado, su contabilidad personal, sus documentos y solicitarle directamente al usuario que me pagara en bitcoins, que es una moneda digital
difícil de rastrear, y me pagaban directamente a mí como atacante. Entonces, en mi opinión, eso cambió la historia de los ataques porque se monetizan directamente. Yo puedo tener una ganancia económica, ya no solo archivos, documentos, datos, que tengo que ver si puedo vender o no, sino que puedo obtener esa ganancia económica. Y por eso el ransomware, en mi opinión, es uno de los ataques más peligrosos y que más impacto sigue teniendo y se siguen presentando casos. Todavía ahora en pandemia atendimos varios casos de ransomware y no va a parar el ransomware por ese motivo, porque son nuevos ataques que han cambiado la forma de monetizarlos y en mi opinión seguirán teniendo un impacto significativo. ¿Qué se necesita para eso? Pues definitivamente lo mismo que hemos hablado: sensibilización, capacitación. Muchas de esas cosas se pudieran solucionar con algo tan simple como un buen backup de la información, pero nos falta como esa conciencia de seguridad todos para frenar ataques tan duros como el tema del ransomware. Gracias. Muchas gracias, John. Sí, mira que el tema, la gente utilizaba los sistemas de backup anteriormente por prevención a fallos del sistema físico. Cuando los servidores se crashaban o había un problema de un disco duro que se dañaba y todo, pero me parece que en los últimos años con el almacenamiento en la nube la gente se olvidó de los problemas o de las situaciones que habían con el hardware. Entonces, como tienen computación distribuida o tienen unos sistemas que ellos creen que ya no son fallables, digámoslo así, ellos veían, ok, entonces ya un backup no lo necesito porque pues, y precisamente yo hablé con alguien del sector de TI hace varios años, y me dijo, mira, me ahorré esta cantidad de dinero. Y yo le digo, bueno, ¿y qué hiciste? Me dice, no, puse todo en la nube. Y yo, excelente. Y entonces, ¿qué pasó con todos los servidores y todo lo que tenía? No, me ahorré un montón de dinero en el sistema de backup que tenía yo. Ok. Entonces, claro, muchas personas pienso ahora, John, que evitaron esos sistemas de backup porque creen que la información está cubierta allá. Pero al final del día, no es solamente un daño físico lo que puede causar. Siller, ¿tú qué opinas de esta parte de ransomware? Vale, bueno, yo quiero leerles una noticia que publicó una empresa de seguridad que se llama Warriors y ocurrió en Alemania. Por estos días a lo mejor se enteraron. Dice, primera muerte causada por un ciberataque. Una paciente tuvo que ser trasladada cuando los sistemas del hospital en el que se encontraba dejaron de funcionar por un ataque de ransomware. La policía alemana atribuye su muerte a los piratas informáticos. Esto obviamente sin hablar de sistemas no solo de hospitales, no, sino de empresas como por ejemplo proveedoras de servicio eléctrico y uno de los casos más rimbombantes que ocurrió acerca de colocar una USB en el estacionamiento de parqueo de una central nuclear iraní, en donde los empleados, ahí se utilizó una técnica combinada entre ransomware e ingeniería social, ¿no? En donde los mismos empleados, por usar esa mal llamada malicia indígena, creen que la USB se le cayó a algún tonto y ellos son los que realmente son utilizados como tontos para posteriormente insertarlos en los equipos de la misma empresa, ¿no? Y eso causó que el malware atacara equipos que administraban y manipulaban la central nuclear. Infortunadamente, la mayoría de empresas que el ransomware ya actuó y en ese momento se depende mucho de la debilidad y los errores del diseñador del malware. Por ejemplo, si el malware utiliza un esquema criptográfico de la cantidad de bits pequeña, es posible atacarlo de manera distribuida con alguna técnica, o inclusive algunos son tan mal diseñados que la contraseña está ahí mismo dentro del código, o se ha dejado rastro, o visitar el sitio de No More Ransomware, en donde uno encontraría allí algunos fix o soluciones para poder corregir el problema del secuestro de los datos. Creo que la capacitación en buenas prácticas de seguridad a todos los niveles de la empresa, desde los empleados de la limpieza de las oficinas, pasando por el experto en tecnología, hasta el cargo administrativo más alto de la organización,
ayudarán a prevenir situaciones de amenazas en contra de los posibles vectores de ataque a los datos críticos de la organización. Creemos que porque el celador es una persona que no conoce en profundidad la tecnología, no es un elemento importante dentro de esa cadena que forma parte de la organización y es uno de los principales y los primeros métodos de contención de un posible atacante. Y obviamente lo que ya nombró yo, ¿no? La parte de concienciación, capacitación, socialización, buenas prácticas, porque lo ideal es prevenir, porque no se trata de corregir, porque cuando se busca corregir, a mí me han llamado a varias empresas para tratar de brindar una solución y no se ha podido. Y otra pregunta que me hacen es, ¿pagamos el rescate? ¿Quién garantiza que den los certificados para descifrar los datos? Nadie garantiza eso, porque es un negocio, es una extorsión y te tienen allí hasta sacarte la mayor cantidad de dinero. Entonces, obviamente es de cuidado, mucho cuidado. Muchas gracias, Siler, y estoy de acuerdo contigo. Al final eso es una práctica extorsiva que genera un ciclo. Las personas te empiezan a pedir dinero, entonces tú pagas, vuelven y te piden dinero, y tal vez después de la tercera o cuarta vez ya dejan de comunicarse, como ha pasado en muchas ocasiones. Yo pienso también que ahora el tema de las redes sociales ha generado un intercambio enorme de información, sobre todo con estos sistemas de mensajería. Si ustedes se ponen a ver la cantidad de mensajes en WhatsApp que la gente está enviando, es impresionante, videos de cosas y todo, y a ti nadie te asegura que un archivo de esos está limpio. Ese es el problema. Y entonces, claro, la gente por comodidad tiene tal vez el WhatsApp en el desktop, en el computador, y lo que hacen es simplemente descargar los archivos, y ahí empiezan las cadenas, ahí empiezan los problemas. John, quiero preguntarte, ¿tu organización está protegiendo mejor la información ahora que hace un año, que el año anterior? ¿Ha mejorado ese proceso de seguridad de información de ustedes? ¿Ustedes están protegiendo mejor la información hoy que el año anterior? Esa es una pregunta, en mi opinión, una pregunta capciosa. Yo creo que esa es la pregunta más difícil del foro. Yo podría decir, en términos generales, a esa pregunta difícil que sí, estamos protegiendo más la información que el año anterior y nuevas herramientas de tecnología de seguridad más avanzadas. Cambiamos el firewall tradicional por un firewall de nueva generación. Entonces, más controles sí estamos colocando. Si la información está más protegida que el año pasado, ese es otra historia. Porque lo que pasa es que a medida que nosotros aumentamos con los controles, detrás viene un aumento de nuevos ataques, de nuevas vulnerabilidades, de nuevas variantes, de nuevos problemas de seguridad, en el que uno ya no sabe si la carrera que está corriendo de colocar controles y proteger la información, la está ganando, la está perdiendo o de pronto solo la está empatando. Entonces, nuevos controles más que el año anterior, nuevos mecanismos, sí. Es muy probable que tanto nosotros como muchas organizaciones, no necesariamente su información está siendo más protegida o va a estar más protegida o resguardada que el año anterior. Y si a eso le sumamos que año tras año los volúmenes de información, las multiplataformas y los diferentes espacios donde tenemos la información, pues hace que cada vez sea más difícil protegerla. Hasta hace un tiempo la teníamos en la empresa y en la nube, pero ahora con la pandemia la tenemos en la empresa, en la nube y en la casa, y a veces también en el celular. Entonces, son muchos los vectores, los puertos, los servicios, la superficie de ataque cada vez amplía más y en mi opinión es una carrera muy difícil de ganar. A medida que nosotros vamos y avanzamos más con temas de seguridad, seguirán saliendo no solo ataques, sino nuevos puntos donde colocar la información. La información, los datos cada vez más distribuidos y será más difícil de protegerla. Por eso digo que es una pregunta difícil, porque la verdad es que es probable que pese a todos nuestros esfuerzos y en muchos de los casos la información no esté tan protegida como nosotros quisiéramos o por lo menos no tanto como el año anterior.
Gracias. Muchas gracias, John. Muy interesante dividir la respuesta en estos dos aspectos. Siler, te preguntaba si tú crees que la información en tu organización se está protegiendo mejor ahora que el año anterior. A nivel académico, te cuento que la universidad y mi departamento, el Departamento de Sistemas, tiene en el momento el semillero SEC, Security, Encryption and Cyber Security. Este semillero está trabajando de la mano con el grupo de investigación GTI, que es el grupo de tecnologías de la información, y con el departamento de matemáticas, el grupo de investigación y el grupo MATDIS, y estamos trabajando en identificar problemas de ciberseguridad en los algoritmos criptográficos, por ejemplo, el RSA. ¿Por qué estamos investigando esto? Para, de alguna forma, desarrollar un prototipo que nos ayude a medir el nivel de seguridad de los certificados basado en el algoritmo RSA, cuyo tamaño sean de 1024 o 2048 bits o el tamaño que así el cliente haya comprado. Entonces, la idea es llegar a un nivel de un producto comercial que nos identifique, nos mida el nivel de seguridad de un certificado digital que compra una empresa, por ejemplo. También estamos trabajando en un anonimizador portable basado en dispositivos IoT o Single Board Computers de bajo costo, en donde la persona con un dispositivo portable de bajo costo pueda garantizar ella misma, sin depender de un segundo o un tercero, que su comunicación, su navegación y sus datos vayan protegidos desde el momento en que él los libera desde su teléfono. Y también estamos desarrollando la automatización de diferentes procesos basados en Machine Learning para apoyarnos un poquito sobre técnicas de inteligencia que nos ayuden, por ejemplo, prevención de tráfico malicioso. En este momento estamos liderando a nivel nacional en donde identifiquen las principales vulnerabilidades a los cuales nos dejan expuestos diferentes proveedores de servicio, como por ejemplo Claro, Entel, Movistar, DirecTV, todos esos proveedores que desafortunadamente nos dan los dispositivos para conectar en casa con la contraseña de administración por defecto. Estamos haciendo un análisis a nivel Colombia de cuántos dispositivos son posibles o vulnerables en Colombia y estamos llegando a índices alarmantes que supera el 45% de los dispositivos que quedan expuestos. Hasta el momento hemos evaluado alrededor de unos 35.000, de los cuales el tamaño de la vulnerabilidad es gigantesca y lo peor es que es escalable, porque cuando uno pueda o queda en riesgo ese dispositivo, desde allí puede pivotearse a otros dispositivos que estén emitiendo señal inalámbrica y de allí saltar al vecino y que usted esté en otro lugar del mundo. Entonces, la idea es soluciones. Entonces, desde estos semilleros, desde los grupos de investigación, lo que se busca es crear prototipados que en algún momento sean comerciables, que en algún momento puedan venderse para que las organizaciones puedan, o los usuarios finales, o las empresas proveedoras de seguridad, puedan tomarlo y comercializarlo para garantizar o aumentar los niveles de seguridad a nivel de casa o a nivel empresarial, o bueno, hasta donde se logre llegar. Muchísimas gracias, Siler. Y mira que ahí tocas un punto muy importante porque el tema del hardware se había abandonado un poco. Ahora todo el mundo estaba pensando en simplemente, ok, todo es desarrollo de software, todo es desarrollo de software, pero en estos casos también se requiere de desarrollo de hardware y yo pienso que el talento colombiano y desde la parte de la academia se puede aportar muchísimo a esto. Yo creo que es muy importante esa parte. Quiero pasar a la siguiente pregunta. Quería preguntarles qué es más importante, si la arquitectura, el entrenamiento o la mentalidad. Bueno, pues definitivamente considero que, y sin lugar a dudas, es más importante la mentalidad. Creo que lo hemos hablado varias de las preguntas anteriores y si yo puedo tener una muy buena arquitectura de seguridad, que generalmente no es que exista, pero bueno, vamos a suponer que tengo una buena arquitectura de seguridad y tengo unos buenos, en términos generales, unos buenos controles
Y aún así puedo tener un buen entrenamiento, porque a las personas se les puede dar el entrenamiento, pero si no tengo un cambio de mentalidad a nivel corporativo, de tal forma que todas las personas de la organización, lo decían ahora, desde las personas que ayudan en servicios generales hasta el alto ejecutivo, si no tengo unos cambios de mentalidad, una sensibilización, para que todos estemos conscientes de la importancia de la seguridad y de la información, de la ciberseguridad, si no sensibilizo a la gente para que no, en el ejemplo que puso Siller buenísimo, para que no tomen la USB abandonada en el parqueadero, como en el caso de Irán, para que no abran el correo electrónico que dice, no lo abras, soy un virus. Y aún así la gente lo abre, lo descarga y le da doble clic. Mientras yo no logre cambiar esas mentalidades de las personas, pues los esfuerzos que hacemos nosotros, los que trabajamos en seguridad informática, como Siller o como yo, van a ser esfuerzos muy, muy duros, porque nos toca pelear contra esa falta de sensibilización, de empoderamiento de lo que es la seguridad de todas las personas. Nosotros en Password hacemos procesos de ingeniería social, donde vamos a las empresas y dejamos la memoria USB abandonada, mandamos phishing, correos falsos, y ustedes se quedarían aterrados el número de personas de una organización, después de haber hecho procesos de sensibilización y capacitación, aún después, el número de personas que siguen cayendo en las trampitas que les ponemos dentro de esas pruebas de ingeniería social, que siguen abriendo el correo electrónico, que siguen dando sus datos a una simple llamada telefónica, desde un número celular de una SIM card que compra uno, digamos, desechable, y uno llama y dice, oiga, llamo de soporte técnico, y aún así hay personas, un número pequeño, pero hay personas que nos dan sus datos. Entonces, sin lugar a duda, la respuesta a esa pregunta es sensibilización. Eso es lo que necesitamos en las organizaciones, grandes, pequeñas, públicas, privadas, sensibilización para poder que cambiemos esa mentalidad y nos demos cuenta que la seguridad es responsabilidad de todos y no solo los del departamento de TI o del oficial de seguridad de la información, sino de todos y cada una de las personas en las organizaciones. Gracias. Muchas gracias, John. Yo creo que es interesante lo que tú dices porque yo recuerdo cuando apenas empezó la pandemia hace unos 6 meses más o menos, yo estaba trabajando en algo y me llamaron supuestamente del banco. Y entonces, qué bueno que necesitamos estos datos y tenían ciertos datos, pero faltaba un hueco ahí, pero yo estaba ocupado. Entonces ellos me dicen, bueno, y entonces necesitamos completar esto. Entonces yo les dije, bueno, listo, mi dirección es tal. Entonces me dice dirección tal y yo, bueno, sí, la dirección es esta. Tenían mi número de cédula, tenían la fecha de expedición de la cédula. Entonces yo, bueno, ya eso es el banco. Entonces me dijeron, te voy a enviar un PIN para activar la comunicación uno a uno de la mensajería con el banco. Me mandaron el PIN, yo dije, sí, el PIN que me llegó es tal. De alguna manera empezaron a llegarme mensajes del banco y yo dije, ¿y esa vaina qué pasó? Ahí ya yo dejé el trabajo que estaba haciendo y me enfoqué 100% en lo que me decía. Me dijeron, ¿usted cambió su clave o estaba haciendo esto? Afortunadamente es de un banco con el cual tengo una relación comercial diferente, no tengo dinero ahí, pero en ese proceso de la llamada, del PIN y todo, lograron cambiar la clave de la tarjeta débito del banco y hicieron consultas a la cuenta. Entonces yo me imagino que cuando se dieron cuenta que pues ahí no había dinero, pues ya dejaron eso listo, pero imaginen eso a cuántas personas no les ha pasado, a cuántas personas no les han hackeado la cuenta de banco de esa manera. ¿Tú qué opinas, Siller? Esta es la última pregunta. ¿Qué opinas? ¿Qué es más importante? Siller, ¿qué opinas tú? ¿Qué es más importante? ¿La arquitectura, el entrenamiento o la mentalidad? O la mentalidad, sí. Pienso que es una combinación de las tres, pero un porcentaje alto se le debe asignar al entrenamiento, a la capacitación. Infortunadamente, no sé cómo últimamente no he participado en procesos de reclutamiento o de contratación personal, pero no sé qué filtros o qué tipo de evaluaciones se le están haciendo a las personas para contratarlas a ciertos cargos.
A veces, inclusive, creo que para muchas áreas, en muchos cargos hay que tener en cuenta, porque la seguridad o la ciberseguridad es transversal a muchos de los quehaceres a los cuales nos enfrentamos con el día a día, porque esto de la industria 4.0 y el Internet de las cosas los vemos a diario. Una lámpara, un abanico, pues ni hablar de los teléfonos, un amplificador, un LED, todo eso está interconectado y eso de alguna forma tiene que ver con la ciberseguridad. Entonces, si no sabemos cómo usar la tecnología, si no sabemos cómo usarla de manera segura, que es el pedacito, porque a veces nos jactamos en que somos muy esnovistas, ¿no? Tenemos los super AirPods con el super iPhone, con el super Mac, con el super, pero nos limitamos simplemente a usarlo como supuestamente debe usarse, pero no de manera segura, y ahí es donde se cometen graves errores. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros usamos un equipo portátil o el de nuestra casa con el usuario administrador? Eso es gravísimo. Ya ahí estamos cometiendo un gravísimo error de seguridad que va a atentar en contra de nuestra propia seguridad. ¿Cuántos de nosotros pues nos gustaría manejar desde nuestro teléfono que incluye manejar inclusive hasta el acondicionador de aire en nuestra casa para que vaya siendo encendido antes de que lleguemos porque la temperatura está muy alta y hace mucho calor? Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos analizando cómo está conectado eso a mi router en mi casa para que yo lo pueda administrar desde mi teléfono? ¿Qué tantas medidas de seguridad hay en ese router? ¿Será que alguien más puede entrar y conectarse a la puerta y me la pueden abrir cuando yo no esté, por ejemplo? ¿O alguien puede manipularme el acondicionador de aire? Bueno, en fin. O las cámaras de seguridad en mi casa o afuera. En fin, todo eso tiene que ver con el entrenamiento. Yo pensaría que es una combinación de esas tres cosas: arquitectura, entrenamiento y mentalidad. Pero más que todo es el entrenamiento. Nosotros no tenemos todavía esa capacitación, esa preparación para manejar tecnología, sobre todo tecnología de punta. A veces simplemente tenemos el dinero para comprarla, pero no el entrenamiento adecuado para usarlo de manera segura. E inclusive esa tecnología está atentando en contra de nosotros mismos. Ya lo hemos visto cuando les nombré un poco sobre el documental de Netflix, en donde nos muestra claramente que estamos prácticamente en manos de las multinacionales y estos conglomerados que manejan tantos datos nuestros que ya pueden predecir hasta cuándo nos vamos a enfermar. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente en el entrenamiento que tengamos para manejar la tecnología que usamos. Muchas gracias, Siler. Mira que es muy importante lo que acabas de decir, porque además del password por defecto de los equipos que tenemos en la casa para acceder a Internet, muchos de estos teléfonos o las cámaras, principalmente esos sitios de cámaras que están abiertos y que todo el mundo puede entrar y ver qué sucede dentro de las casas, así hay una cantidad de dispositivos abiertos en los sitios que nadie le pone cuidado, simplemente llegan y lo conectan y saben que el password es admin y el usuario es admin y muchas gracias. Eso es muy importante. Tengo una pregunta del público antes de cerrar. ¿Qué opinas del tema de seguridad en las empresas públicas? Bueno, sobre todo en los proveedores de servicio, Colombia, a nivel Colombia, porque es donde es el público. De hecho, hay una ley que obliga a las empresas del Estado a que tienen que certificarse muy pronto, creo que antes del 2025, certificarse con sistemas de gestión de seguridad de la información y seguir un modelo de seguridad y privacidad de la información. El gobierno los está obligando precisamente para que cumplan con esto. Y sin embargo, muchas alcaldías, cada rato vemos noticias en donde se han robado gran cantidad de dinero debido a fraudes informáticos, en donde obviamente uno se da cuenta de que el fraude no fue que un super hacker se robó el dinero, sino que básicamente son muy bajos controles, como comentó John hace un poco, que no se están cumpliendo, y son controles mínimos de seguridad que una alcaldía o una gobernación debería llevar a cabo. Entonces, a nivel de empresas del sector público, yo diría que estamos muy mal. Pero es precisamente lo que te comenté y que va ligado un poco a la
a la pregunta anterior que me comentaste acerca de si realmente la organización protege de manera adecuada su información y las contrataciones, qué tipo de personas estamos contratando para los departamentos de tecnologías de la información, la tecnología que compramos. A veces compramos tecnología obsoleta simplemente porque la compran porque la necesitan para hacer algún tipo de fraude, porque el CBY, el 50%, el 30%, en fin, la grave corrupción que nos embarga con las empresas del sector público es alarmante y eso obviamente afecta la seguridad de ellas mismas, tanto en contrataciones como compras de equipos, servicios que indiscutiblemente ponen en riesgo los datos de nuestro país. Fíjense lo que pasó hace unos cuantos meses, ¿no? Con el DANE, con la DIAN. ¿Cómo es posible que para recuperar la contraseña nos la manden directamente al correo en texto claro? Eso es gravísimo. Eso ni siquiera es tener un esquema, un control mínimo de seguridad, y eso está en la ISO 27001, que es la única certificada. Entonces, yo creería que si el gobierno no se pone las pilas para acelerar que estas certificaciones se logren lo más pronto posible, pues estaríamos en manos de cualquier chico de secundaria que tenga un computador o inclusive un teléfono y haga un ataque masivo a todas estas empresas del Estado. Muchas gracias, Siller. Yo creo que debo pedirles una disculpa enorme a ustedes y a nuestra audiencia porque la conexión a Internet ha estado terrible el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que estuvieron pendientes. Les voy a compartir el video cuando terminemos. Que estén muy bien y vamos a continuar en otra ocasión.